Vamos a seguir con nuestro estudio de 1 Pedro, que no tiene nada que ver con los bautismos. Y si ustedes han puesto un poco de cuidado en lo que hemos estado hablando en todas las diferentes prédicas, el mensaje de Pedro es sumamente práctico. Son un montón de instrucciones, y ahora yo que estaba estudiando este pasaje, más instrucciones. Pero Pedro nos dice que cómo tenemos que comportarnos, pero no porque a Pedro se le ocurrió, sino que él dice que es porque somos salvos. Y lo otro que ahora revisando esto me llamó la atención es el montón de formas de Pedro para decir que somos salvos. Busqué algunas ahí entre lo que llevamos hasta el capítulo 2. Dice, somos elegidos, rociados con la sangre de Jesús, renacidos, creyentes en Jesús, hemos escuchado el Evangelio, hijos obedientes, libres, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y un montón de cosas más. Que todas esas cosas lo que significa es que somos cristianos o que hemos nacido de nuevo. Entonces lo que Pedro nos ha dicho hasta ahora es que como hemos recibido esa salvación, debemos de vivir de una manera congruente con eso que recibimos. Y nos ha dado instrucciones de cómo es esa forma de vivir que agrada a Dios. Entonces, como todos ustedes son cristianos, entonces deben vivir de esta forma. Y lo de hoy no es ninguna sorpresa, vamos a tener un poco más de instrucciones, ¿ok? De cómo debemos vivir. Entonces vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Va a estar ahí, si usted no lo tiene. Si lo tiene puede sacar su Biblia. Lo voy a leerlo en Reina Verdadera, ¿verdad? Reina Valera 1960. Hay un montón de opciones. ¿Lista? Ok, versículo 11 del capítulo 2 de 1 de Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se engañó, ni se halló engaño en su boca. A quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la libertad de poder escudriñar tu palabra, estudiarla, reunirnos juntos y revisar tu voluntad para nosotros. Te pedimos que seas glorificado en todo lo que hagamos ahora y que nos enseñes, nos instruyas y que podamos vivir una vida como lo que Pedro nos indica en este pasaje, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, este pasaje, si lo notaron o si pueden ver en sus Biblias, hay 3 títulos.
porque hay 3 párrafos claramente, y entonces así lo vamos a estudiar, en 3 párrafos. Frida, el primero. Ok. Entonces el primer párrafo está del versículo 11 al 12, y ustedes pueden ver ahí que Pedro inicia el párrafo llamando a sus destinatarios amados. Amados es una palabra que no era muy común en el uso del griego secular. Ustedes saben que, digamos, los textos antiguos, como el Nuevo Testamento, para saber qué significaban esas palabras, de ahí hay que referirse a lo que se sabe que significan en el uso normal de los escritos de aquella época. Entonces, la palabra amados no aparece mucho en el griego secular, o sea, fuera de la Biblia, y cuando se usa normalmente es para hablar de un hijo que es muy precioso para su padre. Bueno, usted podría decir que hoy en día todos los hijos son preciosos para nosotros. Bueno, los romanos no eran así. Digamos, si un hijo no le gustaba, lo dejaban ahí tirado en la calle, antes que muriera. Y ya, ¿verdad? No sé cómo funcionaba eso así, pero eso era lo que hacían. Pero, por supuesto, un padre podía tener un hijo que apreciaba mucho y lo podía llamar amado. Entonces Pedro le está diciendo a los destinatarios de su carta que son hijos preciosos para su padre, que es Dios mismo, ¿verdad? Él está aquí hablando de no su padre terrenal, sino su padre celestial, y entonces está diciendo, todos ustedes son amados de su padre. Ok, pero esa característica, Frida, esa característica tan bonita de los destinatarios, que son amados, apreciados por su padre, le agrega otra, que son además extranjeros y peregrinos. ¿Okay? Les recuerdo, hago el comercial siempre, si usted tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y hacer la pregunta. Y no hagan lo que me hacen, que al final dicen, es que tengo una pregunta. ¿Y por qué no la hizo? Seguro había otros más que también la tenían. Entonces puede levantar la mano y preguntar. Las respuestas no están garantizadas, lo sentimos. Ok, entonces les decía, Pedro les dice que además de amados son extranjeros y peregrinos. Y los destinatarios de Pedro, los que están leyendo la carta, conocen bien qué es eso de ser extranjeros y peregrinos. Porque alguien se acuerda en el versículo 1 del capítulo 1, ¿cómo los llama Pedro? ¿A quién es que les escribe? ¿A quién? A los enemigos extranjeros dispersos en... Bueno, en Reina Valera. No. A los expatriados, muy bien. Y los expatriados es gente que no está en su patria, ¿verdad? Entonces son también extranjeros y peregrinos, están en un lugar que no es su hogar o su patria, ¿verdad? Entonces, claro, Pedro está diciendo que ellos son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Está hablando de su extranjería espiritual, digamos, ¿verdad? No pertenecen a esta tierra. Su situación terrenal es pasajera, como todos ustedes y yo. Estamos aquí de paso. Y es interesante pensar eso, porque depende de cómo usted entienda eso, muy probablemente así va a ser su vida. Yo estaba hablando una vez con un ateo. No, pues al final nos morimos y ya. Bueno, pues si al final se muere y ya, y haga todo lo que pueda para tirársela rico aquí, ¿verdad? Porque ¿qué sentido tiene? Si al final se muere y se acaba todo. Si usted hizo lo bueno, no pasa nada. Si usted hizo todo lo malo, no pasa nada. Si usted fue más o menos, tampoco pasa nada. Cuando usted se muere, todo se acaba. Pero si usted es un peregrino y un extranjero que entiende que está aquí de paso, camino hacia un hogar celestial, pues el asunto ya cambia. Y espero que todos nosotros nos consideremos extranjeros y peregrinos. Entonces, estas personas están de paso, según dice Pedro y según dice también el autor de Hebreos, usa casi la misma expresión. Están, porque el autor de Hebreos lo explica, están aquí viendo o esperando llegar a su hogar. Un día dijo Andrés, creo que fue Andrés el que dijo que los cristianos parece que no consumimos el producto que vendemos, ¿verdad?
Y entonces uno dice, sí, estamos de paz y no sé qué, pero ¿qué va? Cuesta mucho, ¿verdad? Es como muy acomodado. Esta es mi casa, este es mi carro, aquí es donde vivo yo y no me quiero ir. ¿Quién de ustedes quiere morir? Nadie se quiere ir, pero como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sí, en la teoría. En la práctica, ¿cómo vivimos nuestra vida? Creo que tenemos que interiorizar esa. No estoy diciendo que entonces todos tirémonos por la ventana, ¿verdad? Eso no es la idea. Tenemos algo que hacer aquí, pero debemos vivir nuestra vida con los ojos puestos en el lugar que nos está esperando. Entonces, nuevamente, Pedro lo que dice es que como amados, extranjeros y peregrinos, deben comportarse de manera diferente al resto de la gente. Y en este caso, la manera diferente es absteniéndose de los deseos carnales y manteniendo una buena manera de vivir. Entonces, la primera forma es absteniéndose de los deseos carnales. Gracias, Free. Los deseos a los que se refiere Pablo son los anhelos pecaminosos de los seres humanos separados de Dios. Entonces, vean, hay que tener cuidado, porque cuando usted lee un pasaje donde habla de cosas carnales o de la carne, uno tiene la tendencia, no sé por qué, a pensar que eso es el cuerpo. Entonces, yo siempre digo a la gente, si ellos dicen que no satisfagamos los deseos carnales y la carne es el cuerpo, entonces lo que dice es que cuando usted tenga hambre no coma, o que cuando tenga sed no tome, o que cuando quiera ir al baño no vaya, porque es su carne pidiéndole unos deseos que usted no debe atender. No, su carne no es el cuerpo. A veces sí, en el contexto de algunos pasajes, pero normalmente no. Su carne es esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída que tenemos todos los seres humanos, y a esos deseos son a los que Pedro se refiere, no al cuerpo. Su cuerpo no es el malo de la película, porque también creemos que, bueno, depende si usted cree que hay un espíritu, un alma y un cuerpo, pero supongamos que hay un espíritu, un alma y un cuerpo, que es lo que normalmente se cree. Entonces el espíritu es el bueno, porque ese es el que tiene contactos con Dios. El alma es más o menos, porque son las emociones, y entonces a veces las emociones son buenas, a veces las emociones son malas. Y el cuerpo, ese es el malo. El cuerpo es el malo. Y entonces, porque cuando usted peca, no peca con el alma ni con el espíritu, peca con el cuerpo, ¿verdad? Cuando usted vuelve a ver algo que no debe ver, con esos ojitos. O cuando usted toca algo que no tiene que tocar, es con estas manitas. Entonces el cuerpo sale premiado, ¿verdad? Y dice, no, es que... Y de hecho, en el siglo I había gente que decía eso. Mi espíritu está ya tan elevado que lo que haga con mi cuerpo no importa, entonces hagamos lo que sea. No es así, somos seres integrales. Y a usted el Señor le salvó el cuerpo, el alma y el espíritu si quiere, o mi posición es que le salvó el cuerpo y el espíritu, pero no importa, somos partidos en dos o en tres, pero Dios lo salvó integralmente. De hecho, es tan integral que tiene prometido darle un cuerpo glorificado. Cuando usted llegue allá al cielo y ya venga el Señor y todo se ponga aquí bonito, nos van a dar un cuerpo glorificado ahí, en 4D, puede viajar rápido, yo no sé. Hay que, no sé cómo hacer, pero... Ok. Entonces, la naturaleza pecaminosa tiene unos deseos que son pecado, claramente, y Pedro dice que debemos abstenernos de esos deseos. Ahora, hermanos, yo no voy a hacer aquí la lista y no los voy a pasar al frente a que cuenten, ¿verdad? Pero haga usted su lista. Estas son las cosas porque son diferentes, ¿verdad? Los deseos pecaminosos míos muy probablemente son diferentes de los de Caro y muy probablemente diferentes de los de Tao, y entonces uno debería decir, a estas cosas mejor no acercarse. Ok, y notemos que Pedro nos dice que aunque estos deseos son naturales, atentan contra el alma, y el alma aquí se refiere al ser humano. Estos deseos de los que debemos abstenernos son dañinos para nosotros. Yo tengo voy a decir que es una teoría mía, aunque yo creo que es enseñanza bíblica, que Dios no dijo, oiga, no mientan porque a mí me da la gana que mentir es malo y entonces no mientan.
y no hagan tal cosa porque a mí se me metió que eso es malo y entonces no lo hagan. Sino que Dios ha hecho muchas de esas cosas para cuidado de nosotros mismos. Hay una caricatura donde un viejillo se brinca así por una cerca y entonces otro le dice, bueno, esas cercas son los mandamientos, y le dice, es que eso no era un obstáculo, era una valla de protección, y lo que hay del otro lado es un guindo. Entonces Dios le decía a los judíos, no coman chanchos, parecidos, no pueden comer chiflido, y sufrieron con eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si en el desierto hubieran comido chancho, muy probablemente ese pueblo hubiera sido arrasado por enfermedades. Ustedes saben lo que es el chancho, y no había cocina, ni hornos, ni esas cosas, y un chancho mal cocinado arrasa con todo el pueblo. Entonces, hay muchas leyes de esas que son físicas, que son para cuidado de eso, porque no pueden ir a Leváis ahí en medio del desierto de Sinaí. Y yo creo que a nivel espiritual pasa lo mismo. Yo tengo algunas sospechas porque además dice, por ejemplo, dice que lo que es la fornicación o una cosa de esas, dice que es un pecado que atenta contra su cuerpo. Entonces, eso es interesante. Ok, pero no importa, por las buenas o por las malas, lo que Pedro está diciendo es, absténganse de esos deseos de su naturaleza pecaminosa. Y la segunda forma, es que hay que comportarse porque son amados, extranjeros y peregrinos, manteniendo una buena manera de vivir entre la gente. ¿Verdad que dice? Entre los gentiles. ¿Ok? Esa buena manera de vivir entre la gente no es la forma buena según las reglas del mundo, es la forma buena según las reglas de Dios. Eso hay que decirlo hoy porque hoy dicen, es que esa es mi verdad. Es que eso es lo que usted cree que es bueno, pero yo creo que es bueno lo otro. Una vez, me acuerdo, hace años, mi mamá era fanática de don Francisco, ¿se acuerdan? Algunos. Y don Francisco tenía un segmento de su programa donde él salía de viaje a algún lado y grababa. Entonces yo estaba viendo y el hombre fue a Jamaica y fue al museo de Bob Marley. Ajá. Y entonces, y don Francisco, ustedes, bueno, si lo vieron, era, ¿verdad? Así, destapado. Y le dice, ahí está entrevistando al director del museo y le dice, oiga, pero es que la marihuana es mala. Y le dice el director del museo, eso es lo que usted cree. Entonces, cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, cada quien tiene sus cosas, decide qué es bueno y qué es malo hoy en día. Es el mismo pecado de siempre. Desde Adán, el pecado fue, Dios dijo, esto es lo malo, Adán dijo, no es lo bueno, y hizo lo otro. Hoy en día es igual. Entonces, esa buena manera de vivir es una buena manera de vivir de acuerdo a las reglas de Dios, no a las reglas del mundo, que son dos cosas muy diferentes. Y Pedro, vean qué interesante, dice, vivan de esa manera entre los gentiles. Una idea que algunos después desobedecieron y no es bíblica. Entonces, cuando avanzó el tiempo, estamos en el primer siglo, pero por ahí del siglo tercero, tercero o cuarto, alguien se le ocurrió, creo que el primero se llama Pacomio, porque quiero poner el nombre chiquito, se le ocurrió que vivir aquí en comunidad es un problema, porque hay muchas tentaciones, y el diablo es puerco, ¿verdad? Entonces dijo, no, la forma es ir a meterse en una cueva. Entonces, si yo estoy allá en una cueva, aislado de todo, de la tele, del internet, del WhatsApp, de todo, entonces allá en una cueva no puedo ver cosas que no tengo que ver, no puedo tocar cosas que no tengo que tocar, no puedo escuchar cosas que no tengo que escuchar. Resuelto el problema. No funcionó. Uno de los primeros de esos que finalmente eso se llama monarquismo, que son los que luego fueron los monjes, dijo, todos los demonios que tenía en la ciudad se vinieron a meter conmigo en la cueva. Y entonces no arreglé nada, ¿verdad? Bueno, nadie les mandó, no hay ningún lugar en la Biblia donde les digan es una buena idea ir a meterse en una cueva, sino es una buena idea vivir entre la gente, y ahora vamos a ver, para hacer luz entre esa gente. Si usted se lleva la luz y la mete en la cueva, nadie lo va a ver. Ok, entonces ahora Pedro dice,
de manera implícita que aunque vivamos de una manera correcta, la gente va a murmurar. Dale, Pri. ¿Salieron las murmuraciones? Sí. Ok. La gente va a murmurar. Como si fueran malhechores, o sea, como si fueran delincuentes. Como si estuvieran haciendo lo malo. Entonces, hermanos, de una vez les digo, ni se preocupen por lo que la gente diga. Bueno, más o menos. Hay una limitación, ¿verdad? Porque tampoco, no me importa lo que digan, lo que me da la gana, pero no se preocupen por lo que la gente diga, por lo que la gente hable mal de nosotros. Siempre va a pasar. Siempre no se puede quedar bien, porque si usted se pone tenis, pues ¿cómo va a andar con tenis? Si se pone zapatos, ¿cómo va a andar con zapatos? Si se pone camisa, ¿cómo va a andar con camisa? Si no se la pone, ¿cómo va a andar con camisa? De todo van a hablar. Y les voy a mostrar cosas o contar cosas que no sé si saben, de que acusaron a los cristianos de los primeros siglos. Los cristianos, decían los paganos es la religión del Imperio Romano, los cristianos se reunían para celebrar una fiesta de amor, un ágape, eso era la Santa Cena, ¿verdad? Pero bueno, aquí estaría invitado a partir de hoy nuestro nuevo húmedo, como le decíamos de Checho, porque el Checho no se había querido bautizar, entonces le decíamos el seco, pero entonces alguien ya estaría invitado, pero hacían una comida, que era la Santa Cena, pero esa comida solo invitaban a los bautizados. Nosotros no hacemos eso, porque, bueno, no me voy a meter mucho a contar toda esa historia, pero invitaban a los bautizados. Y además los que hacían esa comida, o sea, imagínense que estamos en esta reunión y yo digo, ok, vamos a tener nuestra comida de amor. Todos los no bautizados, hagan el favor de, hasta luego, los vemos de hoy mucho, ¿verdad? Y los otros se quedan, pero los otros somos hermanos, ok. Entonces, en esos hermanos sacaron a los otros y lo que decían era que lo que hacían era una orgía incestuosa entre hermanos. Claro, se juntaban ahí, por supuesto, cada ladrón juzga por su opinión, los romanos seguramente hubieran hecho eso fácilmente, pero entonces ellos decían, los cristianos lo que hacen son orgías incestuosas porque se reúnen hermanos, echan a los que no son de ellos y se quedan ahí solos en una comida de amor. ¿Oiga usted? Entonces, hermanos, la gente siempre va a hablar. Ellos decían, se comían el cuerpo de Cristo. Cristo era un niño que estuvo en un pesebre. Entonces ellos lo que hacen es que cogen un pan y meten un bebé dentro de ese pan. Y cuando viene alguien nuevo, le dice, oiga, corte el pan. Y donde cortaba el pan, cortaba el bebé. Y entonces ellos se comían el cuerpo de Cristo, el bebé y el neófito, que es, ¿verdad?, que fue el que cortó, porque está uniéndose a la secta, de ahí es cómplice, entonces tiene que guardar el secreto. Y por eso es que no dicen, porque todos están. Imagínense todo eso. Decían que los cristianos adoraban un asno crucificado, porque decían que los judíos adoraban un asno, y como los cristianos eran una secta judía, entonces de ahí el Mesías de nosotros era crucificado, entonces era el mismo asno pero crucificado. Entonces la gente siempre va a hablar tonterías, a veces tonterías, y hoy en día usted escucha tonterías también. Entonces, hermano, ni sufra, tenemos 2000 años en esto, y si todo lo que digamos, ahí va a estar. Volviendo a lo que dice Pedro, dice, ellos deben tener un comportamiento, dale ahí. Vean qué interesante, debe tener un comportamiento tal que a final de cuentas, esa gente que murmura va a considerar esas buenas obras, o sea, esa gente va a ver las buenas obras y terminan convertidos. Entonces, ahí está el truco de vivir entre los gentiles, es que ellos vean sus buenas obras y digan, pero ¿por qué hacen esto? Pregunten, se les predica o ora por ellos o no sé qué, y se conviertan. O como dice Pedro, que ellos terminen glorificando a Dios en el día de la visitación, que es el día del juicio. ¿Okay? Entonces, el objetivo de Pedro es, vivan de esta manera entre ellos para que vean sus buenas obras, y ellos al final, el día del juicio, no estén entre los que van para abajo, sino entre los que glorifican a Dios.
Entonces, el buen comportamiento de los cristianos debe, más allá que solamente hacer callar a los que murmuran, debe invitarlos a convertirse, de manera que en el día del juicio glorifiquen a Dios. ¿Está claro eso? Entonces, nosotros como amados de ley debemos mantener un buen testimonio entre la gente para que ellos busquen a Dios. Y hay que decirlo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la realidad. El testimonio, usted tiene la hoja blanca y le pone un punto negro y todo el mundo le señala el punto, ¿verdad? Y nadie se da cuenta de todo lo que costó mantener el resto de la hoja blanca. Y no siempre damos buen testimonio, y hay algunos hermanos nuestros, espero que sean hermanos, que de ahí han destruido el testimonio. Pero bueno, eso siempre va a pasar. Lo que no saben es que tenemos un as bajo la manga, que es el Espíritu Santo, y que cuando ese viene, arrasa con todo. Ok, entonces mantengamos un buen testimonio entre la gente para que ellos busquen a Dios. No solo para que no murmuren de nosotros, sino para que terminen buscando al Señor. Bueno, vamos al siguiente párrafo. ¿Sí? Dice, bien. Ahora Pedro inicia el párrafo y dice, por causa del Señor. O sea, nuevamente va a hablar del comportamiento, porque ellos tienen a Dios como Señor. Recuerden, cuando ahí dice Señor, todas las veces que dice Señor, ¿cuál es la palabra? Que debería estar ahí. ¿Cuál? Ajá, amo. Un vaso de agua para los muchachos. Una empanada de 1800. Ok. Entonces, por causa del amo, y no sé si debería haber una versión de la Biblia donde Señor siempre se ponga amo y donde siervo siempre se ponga esclavo. Porque siempre digo, Señor le decimos a cualquiera. Usted está en la fila del bus y dice, Señor, ¿qué hora es? Usted hubiera dicho eso allá en Roma y hubiera tenido problemas porque está diciendo que ese es su amo. Pero entonces, por causa del Señor, por causa del amo, debemos comportarnos, y ahora Pedro nos va a decir cómo. Ok, dice que hay que sujetarse a las autoridades humanas. Por causa del Señor, sometedos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. Entonces, él habla del rey y de los gobernadores. En Roma, el rey, él era emperador. Y los gobernadores, y vean, para cuando le den la tentación y usted dice, es que el gobierno de Costa Rica, ¿verdad? ¿Saben quién era el emperador al que Pedro le está diciendo a sus discípulos o a sus destinatarios, sujétense a ese señor? Bueno, a ese emperador. ¿Alguien sabe quién era? Ni más ni menos que Nerón, el que luego iba a matar a Pedro y también a Pablo. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno de Costa Rica, a la parte de Nerón, todavía tiene esperanza. Pero entonces, él dice, sujétense al rey y a los gobernadores. En Roma, entonces el emperador era el rey. Y los gobernadores eran los que los romanos ponían a gobernar en las provincias romanas. Un gobernador que es muy conocido era Poncio Pilato. Era un gobernador romano, que él tenía una jurisdicción sobre cierta zona del imperio. Y era la forma en que los romanos administraban o gobernaban todo aquel imperio grandísimo. Esos gobernadores debían ser gente que castigara a los malhechores y cuidara a los buenos. Es el mismo concepto que Pablo menciona en Romanos. Pídale ahí. Ok. Romanos 13, del 3 al 4, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Estamos hablando de unas autoridades bien hechas, ¿verdad? Porque hay veces que eso está malo. Al principio de año, cuando estábamos en Venezuela, un compañero
se le ocurrió el domingo, bueno, sábado y domingo son libres, ¿verdad? Ustedes lo que quieran, entonces él se le ocurrió ir a lavar ropa, y se fue a lavar ropa, todos lo estábamos vacilando. Pero mientras la ropa se lavaba, decidió ir a pasear, a conocer algo por ahí. Y decidió ir a conocer algo por ahí y se perdió. Y la idea más genial que se le ocurrió fue buscar un policía para preguntarle. Después todos lo regañamos. En Venezuela usted no es una buena idea ir a preguntarle a un policía, a decirle, oiga, soy extranjero, estoy perdido. Eso le puede costar mucho. Entonces, no estamos hablando de esas autoridades, sino de una autoridad bien establecida, bien ordenada. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, siguiente versículo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es el mismo concepto de Pablo y de Pedro. Es decir, la autoridad está puesta para castigar al malo, y si usted va a hacer lo malo, tenga miedo. Es muy bueno que le tenga miedo. Y si usted va a hacer lo bueno, tranquilo, va a recibir alabanza. Ese tema de recibir alabanza es porque en aquellos tiempos había gente que, digamos, usted decía, bueno, yo voy a construir una calle ahí en la ciudad. Y entonces, como usted puso de su plata, las autoridades lo alababan y le hacían no sé qué. De hecho, hay un señor en la Biblia que se llama Erasto, que es mencionado porque en una ciudad, no me acuerdo ahora cuál, él aportó algo. Y en una excavación en esa ciudad se encontraron como decir el nombre de la calle, ¿verdad? Entonces, calle Erasto, dedicada al Señor. Y es interesante, no sabemos si es el mismo de la Biblia, no sé cuán común era Erasto en aquel tiempo de nombre, pero podría ser el mismo. Pero es un ejemplo de alguien que recibe alabanza de las autoridades por hacerlo bueno. Ok, entonces los cristianos debemos someternos a las autoridades humanas, a menos que la autoridad vaya contra la voluntad de Dios, porque Pedro nos dijo en Hechos, les dijo a las autoridades que él tenía, cuando le dijeron, ustedes no pueden predicar más, él dijo, lo sentimos, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenga cuidado, si usted se va a poner contra la autoridad, asegúrese de que no se está poniendo contra Dios también. ¿Sí me explico? O sea, usted dice, no, es que la autoridad dice, no sé, yo me acuerdo cuando yo me convertí, que yo quería ir a la iglesia y mi papá decía que no. ¿Debería ir o no debería ir? ¿Debería hacerle caso a mi papá o no? Bueno, lo que digo es, si usted decide que no va a hacer caso, asegúrese de que tiene el respaldo divino, porque si no, usted se le está metiendo al tren muy feo, ¿verdad? Está desobedeciendo a la autoridad y Dios está apoyando a esa autoridad, entonces finalmente usted le está desobedeciendo a Dios. Entonces hay que tener cuidado, pero el concepto aquí es, sujetémonos a las autoridades humanas, mientras todo esté normal y no atente o no vaya contra. Si la autoridad mañana nos dice que aquí que en Costa Rica es prohibido ser cristiano, mucho gusto haberlo saludado, pero eso yo no va a hacer caso. Entonces hay que manejar eso. Ok, ahora, dale ahí. Según Pedro, lo que Dios quiere es que sometiéndonos a estas autoridades humanas, otra vez es la misma idea, haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de hombres insensatos, dice. Y noten que es muy parecido al punto anterior, a hacer callar a los que murmuran y de alguna forma buscar que esa gente se convierta al Señor. Solo que aquí Pedro, digamos que se pone un poquito más pesado y llama a esa gente que no conoce al Señor ignorantes, porque dice que hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces los llama ignorantes e insensatos. Pero pensemos que Pedro está hablando a gente, porque si a usted le suena eso pesado, piense que Pedro está hablándole a gente que se convirtió a Cristo, o sea, que alguna vez fue de esos ignorantes e insensatos. Luego vieron la luz y renacieron, y usted dice, ay, con razón.
Les he contado de mi amiga que dice, es que cuando yo le hablo a la gente no me quiero ir, son un montón de jupones y no sé qué. Una amiga que yo evangelicé. Y yo le digo, igualita que vos, porque cuando yo iba a hablarle no quería oírme. Bueno, claro, cuando usted ya se convierte y entiende todo, ay, sí, pero hay que tener paciencia con los que no conocen al Señor. Y como diríamos en nuestros días, darles testimonios con nuestras obras, ¿verdad? Hay que orar por esos que son duros, pues termino bautizándole. Ok. Hay unos que son más duros que otros. A mí el que me evangelizó, cuando él me dijo que él iba a una iglesia evangélica, lo que yo le dije es, cuidado, se va a hacer de esa secta. Hay que morderse la lengua después. Ok, entonces tenemos que darles testimonio con paciencia a esta gente para que conozcan al Señor. Piensen que el objetivo que hay detrás es que conozcan al Señor. Ok, pero Pedro añade algo más, Pri. Gracias. Vean qué interesante, porque esto lo hemos hablado algunas veces. Dice que en el fondo hay que comportarse como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esto es interesante porque lo hemos mencionado. Noten que ahora somos libres y no podemos usar esa libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es como una ironía, ¿no les parece? Es como una contradicción. Porque si lo ponemos en palabras bíblicas, digamos en la traducción que yo quiero que te haga la Biblia, que no sé si alguna vez va a ser, Pedro está diciendo, vean lo que está diciendo, como libres, como esclavos de Dios. Entonces no somos libres. El concepto que manejamos de libres es, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero alguien dijo, si usted hace eso, básicamente es esclavo de usted mismo y termina siendo esclavo. Entonces, la libertad siempre está amarrada a la obediencia. Y usted, si quiere ser verdaderamente libre, la verdadera libertad es como esclavo de Dios. ¿Y un esclavo qué hace? Lo que el amo dice. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque hay canciones que... Hay una canción que dice, libre, tú me hiciste libre, libre Señor, ¿verdad? Y usted ve a la gente brincando y toda esa cosa, y uno dice, ¿estarán entendiendo la bronca en que se están metiendo? Porque están diciendo, esclavos de Dios, tú me hiciste esclavos de Dios. Tengo que hacer caso al amo. No sé si le hemos dado tanta vuelta a ese concepto de la libertad. Nuestra libertad en la Biblia es ser esclavo de Dios, ni más ni menos. Tenemos que hacer lo que dice el amo. Que por cierto, reforzando el concepto, por lo que hemos visto, fuimos comprados, ¿se acuerdan? Redimidos, fuimos comprados. Y si usted paga por algo, ese algo es suyo. Y esa es la idea. Entonces, Pedro dice, ustedes son libres ahora, pueden hacer la voluntad de Dios. Hagan la voluntad de Dios delante de esa gente para que ellos conozcan y vean las buenas obras. Ok, y Pedro termina el párrafo con un resumen. Una especie de resumen dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estas cosas él ya las ha dicho anteriormente. Él habla de honrar a todos en versículo 2.12, en amarse unos a otros, me tocó la vez pasada predicar en 1.22, en temer a Dios, también estuvimos hablando de temer a Dios, que no es respeto, es temor, 1.17, y en honrar al rey, versículo 2.13, ya lo vimos. Entonces, Pedro hace como un resumen y dice, honren a todos, y la forma de honrar a esos todos que no son cristianos es viviendo una vida que les dé testimonio, amen a unos a otros, o sea, aquí, ¿se acuerdan que hablamos? Aquí en la iglesia, nos amamos los unos a otros, no venimos aunque pasaba y pasa, no venimos a volarnos filazos, sino venimos a amarnos unos a otros, temamos a Dios, vivamos una vida de temor a Dios, ya eso lo hablamos la vez pasada, y honremos al rey, sujetémonos a las autoridades humanas. Entonces, por causa del Señor, debemos someternos a las autoridades, dando así testimonio entre la gente. Entonces ya tenemos dos cosas: vivir alejados de los deseos de la carne, viviendo una buena manera de vivir y sometiéndonos a las autoridades humanas.
Y ahora vamos al último párrafo, que inicia en el versículo 18. ¿Sí? Gracias. Entonces, nótese que ahí dice criados. Así es como empieza ese párrafo. Se supone que había muchos lectores de la carta de Pedro que eran criados. Criados son ni más ni menos que esclavos, que siervos, ¿verdad? Usted no tenía la muchacha que viene a hacer ¿verdad? El oficio, y usted le pagaba al final y se iba para la casa. Usted lo que tenía era esclavos. Bueno, tenía plata. Tenía esclavos. No piensen, no era tan malo ser esclavo. Hay un gran tema ahí sobre la esclavitud, ¿verdad? Siempre hay gente que habla mucha paja sobre eso, pero piensen que había gente que decía, yo era esclavo, digamos, y yo decía, y mi amo me decía, bueno, ahora es libre. Y yo, ¿y ahora qué hago? Entonces ellos se volvían donde el amo, y les decían, no, mejor sigo siendo esclavo, porque vea, aquí me dan comida, me dan ropa, me dan zapatos, tengo todo. Entonces estaba ahí. Claro, había otros amos que eran complicados. Entonces no era una esclavitud como la del sur de Estados Unidos, ¿verdad? En el siglo XIX o XVIII. Era diferente, pero siempre eran esclavos. O sea, ser esclavo usted era una cosa más en la casa. Entonces usted podía quebrar un plato, quebrar su plato, pero también podía meterle una chirillada al esclavo, porque era una cosa más en la casa. Entonces, las cosas que Pedro dice del versículo 19 en adelante son tan aplicables a todos los cristianos, no solo a los esclavos, que él cambia a veces la persona gramatical. Pri, dale un momento, por favor. Entonces vean el versículo 24, si primero lo pone. Entonces dice que llevó él mismo, no dice vuestros pecados, sino que dice nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, él está hablando de los criados, pero no dice para que ustedes, sino para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Otra vez se incluye, y después, por cuya herida ustedes fueron sanados. Entonces, lo que quiero que noten es que, aunque el encabezado del párrafo es para los criados, lo que Pedro va a hablar es tan general que se lo aplica hasta el mismo. ¿Sí me explico? Entonces, aunque es para los criados, otra vez, vamos a ver qué principios sacamos de ahí para nosotros. Ok. Entonces, dale, Pri, para pasarle a la otra. Ajá. Pedro les dice a los esclavos algo muy parecido a lo que dijo antes para todos, que vivan correctamente en medio de la gente. Pero en el caso de los esclavos, ¿cómo sería eso? Sería estando sujetos a sus amos y siendo respetuosos de ellos. Hermanos, no era tan fácil como podrán suponer. Y a veces los esclavos huían. Bueno, eso no era respeto ni nada, eso era un problema. Y entonces, en el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una carta donde Pablo le escribe al amo de un esclavo para decirle, recíbalo porque se escapó y le robó unas cosas. Y entonces lo que podía hacer era que lo mataran, pero entonces Pablo escribe una carta diciéndole, oigan, recíbalo, el hombre se convirtió y ahora recíbalo como hermano. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, con esta carta de Filemón, ahí tenemos un ejemplo de un esclavo que hizo cosas malas, pero los esclavos podían hasta matar al amo, en algunos casos. Entonces, Pedro lo que les está diciendo a los esclavos es, oigan, no, sujétense, hagan caso y sean respetuosos con sus amos. Y, dale, Pri, es a todo tipo de amos, porque él les dice, no solo los buenos, sino a los que son complicados. Oigan, eran complicados, de verdad, había unos muy buenos. Hay testimonios escritos de, por ejemplo, un esclavo que el amo lo mandó a Egipto para que se curara, porque lo quería mucho. O otro que dijo, no, yo me quedo con mi amo y no quiero ser libre, porque él, cuando yo me enfermo, él me cuida. Eso no es lo que hacía un amo normalmente. Por el otro lado, había unos que por cualquier cosa le metían una cueteada al esclavo. Algunos usaban a las esclavas como
para temas sexuales, y de ahí para allá, bueno, pues todo lo que ustedes imaginen. Entonces, pero Pedro les dice, respeten a eso, no solo a los buenos, sino también a los malos. La estrategia de Pedro sigue siendo la misma aquí, con el buen comportamiento de los esclavos, que los amos reciban testimonio. Y a partir del versículo 19, Pedro a los malos les dice que son difíciles de soportar. Es que uno tiene un jefe difícil de soportar, usted sabe que a las 5 se va para la casa, pues si no sale del trabajo nunca, complicado. Ok, a partir del versículo 19, como dije antes, los principios son tan generales que los podemos aplicar a nosotros. Lo primero que nos dice Pedro es que sufrir injustamente merece aprobación. Lo interesante es que merece aprobación traduce la palabra griega que significa gracia, cuando es charis, es muy conocida, y cuando usted ve gracia, es la palabra que está aquí. O sea, lo que Pedro está diciendo es que si usted sufre injustamente, trae el favor de Dios, o recibe aprobación, o es algo que agrada a Dios. Y aquí empezamos a ver diferencias con algunas tendencias de hoy en día, en que si usted sufre, esta no es tan original, porque esta idea la tenían los amigos de Job. Si usted sufre, y Job es como 2000 años antes de Cristo, entonces ya en ese tiempo pensaban que si usted sufre era culpa de un pecado. ¿Qué es lo que le decían los amigos de Job? Oiga, Job, usted está en esa situación porque tiene un pecadillo escondido, ¿verdad? Hoy en día dicen eso mismo, que si usted sufre es porque a causa de algún pecado. Y hay que evitar el sufrir. Hoy en día enseñan eso también. Debemos de pasar nuestra vida con 3 palabritas. ¿Cuáles son? Lo que nos enseñan hoy. Bendecidos, prosperados y en victoria. Y que si usted no vive bendecido, prosperado y en victoria, no hay problema, puede hacerlo, resolver el asunto fácilmente. ¿Cuál es la forma de resolverlo? Dando una ofrenda generosa. Pedro no les dice a los destinatarios que deben librarse del sufrimiento. Él nos dice, oiga, los que están con amos muy feos hagan carrera. No les dice eso. Ni tampoco les dice, manden una ofrenda a Jerusalén para que se muera el amo. No, tampoco. Lo que Pedro dice es que los sufran injustamente y que eso agrada a Dios. Vidal, en el versículo 20 Pedro nos dice con todo el sentido que sufrir injustamente es aprobado por Dios, pero sufrir justamente como resultado de nuestro comportamiento pues no tiene ningún mérito. Eso no ocupa mucha explicación, ¿verdad? Si usted hace algo malo y lo castigan por eso algo malo, no piensen que lo van a felicitar porque es lo que usted merecía. Pero si usted no hace nada malo y sufre por eso, va a agradar a Dios y va a tener gracia de Dios. En el versículo 21, Pedro dice algo que golpea esas doctrinas de hoy en día, porque dice, noten que dice, pues para esto fuisteis llamados. Eso es muy rudo, muy rudo. Porque está diciendo Pedro que para sufrir injustamente fueron llamados estos hermanos. Pues sí, eso es lo que está diciendo, que fueron llamados para sufrir injustamente. Y no solo ellos, sino que cualquier cristiano que sufre hoy en día injustamente, o en todos estos 2000 años, puede entender que así agrada a Dios y que para eso fue llamado. Vaya y predica esto en algunos lugares y lo echan rapidito, le apagan el micrófono como hicieron conmigo al principio. Este mensaje de Pedro no es popular. ¿A ustedes les gusta ese mensaje? Ustedes son llamados a sufrir injustamente. La próxima vez que sufren injustamente, no estoy diciendo que reciba la tortura, ¿verdad? Pero sepa que eso es parte del paquete de la gracia. Venía con eso, solo que no nos dijeron. Entonces, este pasaje no es muy predicado hoy en día. Si hay que sufrir injustamente, eso agrada a Dios. Así de serio lo pone Pedro. Pero además, en los versículos que siguen, se pone peor el asunto. Porque, y le diste a los que... Ajá, ahí, gracias.
porque pone a Jesús como el ejemplo supremo de alguien que sufre injustamente. Y dice que hay que seguirlo. Dice ahí abajo, para que sigan sus pisadas. Ahora, piensen en el sufrimiento de Jesús. Siempre, creo que lo he dicho antes, siempre he creído que la muerte de Jesús es absolutamente injusta. Y Pedro aquí dice eso. Él es un ejemplo de sufrir injustamente. Él no pecó, no merecía, no tenía ni que morir porque ni pecó. Y va y muere de la manera, o sea, es que una cosa es morir, no sé, en un ataque cardíaco, y otra cosa es morir en una cruz por nuestros pecados. Eso es absolutamente injusto. Es el ejemplo. Jesús sufrió más injustamente que cualquier persona que haya pisado esta tierra. Y sin embargo, nunca contraatacó, ni tampoco se quitó de lo que estaba sufriendo, a pesar de que podía bajarse en la cruz. Bueno, yo les he dicho, si yo hubiera estado en la cruz y me dicen, bájese, me bajo. Y salados todos ustedes, porque yo me bajo y pongan en fila, primero a todos los fariseos, aquí los quiero con los saduceos en fila, porque voy a llamar a mi ejército de ángeles para poner orden aquí. ¿Cómo es eso que el creador del universo está muriendo ahí en una cruz y además lo están insultando y diciéndole que se baje? Bueno, él no se bajó. Siempre digo cuando digo eso, gracias a Dios, porque yo no soy Dios. Él dice, Pedro lo que está diciendo es, Cristo es el ejemplo, el máximo ejemplo de sufrir injustamente. ¿Y qué dijo antes? Sigan sus pisadas. Háganle números. Ok. Dale. Ok. Pero todo eso tenía un propósito. Jesús sufre injustamente y al final eso nos trae justificación y sanidad. Parece entonces que el camino del sufrimiento injusto nuestro también trae frutos, y ya los vimos, que los hombres conozcan al Señor. Si usted sufre justamente, no da testimonio de nada. Si sufre injustamente, da testimonio. Como decían en el primer siglo, bueno, esta frase se supone que la dijo Tertuliano, no estoy tan seguro, pero bueno, hay una frase de los primeros siglos que decía, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Cuando echaban a un poco de cristianos en un circo, para que se los comieran los tigres o lo que fuera, y esa gente empezaba a cantar o empezaba a adorar a Dios, los paganos se convertían. Y entonces este señor dijo, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Si eso es así, en Occidente las semillas están mal las semillas, porque nosotros lo que queremos es bendecidos, prosperados y en victoria, y ya. No estoy otra vez diciendo o haciendo una apologética de que, porque eso también pasó. Entonces unos dijeron, entonces yo me voy a ir a entregar. Entonces cogí un cartel, cogí un cartel, pero yo soy cristiano, tírenme al circo. Bueno, tampoco la Biblia enseña eso. Pero lo que estoy diciendo otra vez, y espero que se esté entendiendo bien, es que si sufrimos injustamente, eso agrada a Dios. No es que usted pecó, no es que falló la gracia del Señor, no es que el Señor se le metió el diablo por detrás del trono y le hizo ahí una y el Señor no se dio cuenta. No, el Señor sabe todo eso y se agrada en eso. Dale, Pri. Pedro cierra el párrafo recordándole a los destinatarios que ellos eran personas descarriadas. Les dice, porque vosotros eres como ovejas descarriadas. Pero que el sufrimiento injusto de Jesús, por el sufrimiento injusto de Jesús, ahora están bajo el cuidado del pastor y cuidador, que es lo que significa la palabra obispo, cuidador de sus vidas. Este sufrimiento injusto trajo buenos frutos. Entonces Pedro les dice, acuérdense que ustedes eran ovejas descarriadas y que ahora tienen un pastor y un cuidador, que es más o menos la misma idea. Un pastor es alguien que los cuida. Pero nosotros como que, ya, tenemos un pastor y un cuidador, entonces voy a ir a ver tele. No, tenemos un pastor y un cuidador, entonces tenemos que dar testimonio a otros para que vengan a ese pastor y obispo. ¿Sí está claro? Ok, como renacidos
debemos vivir correctamente, aunque eso nos implique sufrir injustamente como lo hizo nuestro ejemplo, que es Jesús. Entonces, a manera de conclusión, pídale ahí, gracias. Primero, como amados debemos mantener un buen testimonio entre la gente para que ellos busquen a Dios. Segundo, por causa del Señor, otra vez como amados, o póngale como usted quiera, como renacidos o como quiera, debemos someternos a las autoridades dando así testimonio entre la gente. Eso es difícil a veces. Y como renacidos debemos vivir correctamente, aunque eso nos implique sufrir injustamente como lo hizo nuestro ejemplo, que es Jesús. Que el Señor nos ayude a vivir nuestras vidas como sus siervos. Oramos. Para que no me regañen mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, porque nos llevaste al pastor y obispo de nuestras almas, pero ayúdanos a cumplir el resto de la misión, Señor. Que no seamos unos cristianos vagabundos, sino esforzándonos en obedecer, como dice Pedro. Nos encantan las bendiciones, pero no nos hacen tanta gracia los deberes. Permítenos que seamos hijos tuyos, y que por esa razón cumplimos con los deberes que nos has dejado. Permítenos ser luz en medio de la gente que no te conoce, y que veamos, si es posible, muchas gente que te conoce por el testimonio de nuestras vidas, o por el testimonio de cualquier otro cristiano. Al final no importa si se convirtió conmigo o se convirtió con el otro, lo que importa es que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Permítenos, Señor, ser luz y poner un granito de arena en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén.